libro de Hechos, capítulo 1, verso del 1 al 3. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, aquí estaba escribiendo Lucas. Se desconoce un poquito quién era Teófilo. Hay ciertas personas que dicen que era un sacerdote, un maestro, un judío, muchas cosas, pero se dice aquí, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Diga conmigo, hacer y a enseñar. Dice, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Importante, por lo que Lucas pudo recatar o pudo de alguna manera redactar en este tratado de las cosas que Jesús había hecho y enseñado, pero dice que fue recibido arriba igual por el mandamiento que le dio a los apóstoles. Dice que después de haberse presentado físicamente vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles por 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Todo el libro de Hechos habla de los hechos de los apóstoles, los hechos de los grandes discípulos que de alguna forma manifestaron el reino de Dios. Y es interesante descubrir cuáles son estas manifestaciones o cómo se manifiesta el verdadero evangelio del reino. Así que en esta mañana yo quiero hablarle: iglesia, manifiesta el reino de Dios. La iglesia fue constituida para traer transformación y cambios a vidas. Y esto ocurre cuando se predica el verdadero evangelio del reino, el cual nunca deja igual al individuo, sino impacta a cada persona con un mensaje confrontativo, pero transformador. Nuevamente, el evangelio del reino cambia, impacta a cada persona con un mensaje confrontativo, pero a la misma vez transformador. El reino de Dios viene a través del establecimiento de la palabra de Dios, la cual predica su iglesia. Ahora, número uno, el reino viene con la proclamación del evangelio. No puede haber manifestación del reino a menos que se proclame el verdadero evangelio de Dios. Esto lo vemos por todo el libro de los Hechos, cuando usted puede ver cuando Pedro se paró frente a la multitud y comenzó a predicarle lo que era el evangelio, que Cristo había muerto, que ellos lo habían crucificado, que el Padre había prometido en Joel 2 el derramamiento del Espíritu Santo. Y de repente la gente, los mismos judíos le dijeron a Pedro: ¿qué tenemos que hacer? Y Pedro le dijo: arrepiéntanse de sus pecados y el Señor va a entrar en su corazón. Pero quiero darle 3 versículos clave para que usted vea lo que Jesús experimentó, no solamente en Hechos, sino también en los evangelios. Si usted me puede acompañar a Mateo 3, verso del 1 al 2. Dice Juan el Bautista, dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí vemos a Juan, que era primo de Jesús, predicando ciertamente el advenimiento o el acercamiento del reino. Pero Juan dice un requisito: que tenían que arrepentirse. Y vamos a hablar un poquito de eso un poquito más adelante. En Mateo 4:17 dice, hablando de Jesús: después entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea que cada vez que el reino se acerca, tiene que haber un arrepentimiento genuino de parte de nosotros para que el reino se pueda manifestar. El hecho que el reino se esté acercando no quiere decir que se va a manifestar a menos de que haya un arrepentimiento. Y en Marcos capítulo 1, verso 14 al 15, después que Juan fue encarcelado, dice: Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Ahí tú tienes 3 versos clave como fundamento
A mí siempre me gusta hablar con la palabra de Dios, predicar con la palabra de Dios y no inventarme ningún término, sino que usted pueda ver por la Biblia que esto está fundamentado en lo que Jesús estableció. Así que si Juan el Bautista predicaba y decía que el reino se estaba acercando y que había que arrepentirse, si Jesús predicó arrepentidos porque el reino se ha acercado, y si luego en Marcos vimos que Jesús predicaba el evangelio del reino de los cielos, diciendo que el tiempo se había cumplido, que el reino se había acercado, arrepentidos y creed en el evangelio, tenemos que predicar el evangelio del reino. Esto no solamente algo que ellos se inventaron, esto es algo que ellos vivían y se manifestaba el poder de Dios cada vez que ellos predicaban el evangelio del reino. ¿Por qué? Porque el evangelio son buenas nuevas. Cada vez que predicamos el evangelio es una buena noticia de parte del cielo para darnos a nosotros. Tenemos que predicar buenas nuevas. Tenemos que nuevamente comenzar a predicar el evangelio tan sencillo como lo recibimos. Yo siempre me cuestiono por qué nosotros queremos predicar un evangelio diferente al que recibimos. Cuando nosotros estábamos en delitos y pecados, estábamos perdidos en el mundo, se nos predicó un evangelio de amor, se nos predicó un evangelio de compasión, se nos predicó un evangelio que nosotros entendimos que Dios nos andaba buscando. Pero ¿por qué ahora, después que somos salvos, después que hemos madurado en la palabra de Dios, queremos predicar un evangelio diferente al que nosotros recibimos? La Biblia dice que de lo que tú recibiste de gracia, tienes que dar. Y la misma palabra que tú recibiste, que te hizo salvo, que te hizo ser amoroso, que te hizo cambiar, que te hizo ser una mejor persona, y que hoy tú puedes ser un cristiano que manifiesta el amor de Dios, tenemos que seguirlo predicando. Nosotros creemos que el evangelio tenemos que diluirlo. No, el evangelio tenemos que predicarlo de la misma forma como lo hemos recibido. Y es cierto, el evangelio es confrontativo, el evangelio incomoda. ¿Por qué? Porque nos demanda ciertos cambios en nosotros que a veces nosotros no queremos cambiar, no queremos arrepentirnos, creemos que todo está bien. Y por eso hay iglesias que no dan frutos en las personas que realmente están recibiendo un evangelio, porque no se predica un evangelio que confronta. Un evangelio que quizás muchas veces o muchos domingos tú vas a salir enojado conmigo, pero no te salgas enojado conmigo. Vete por la palabra de Dios. Si la palabra te confronta, es porque la palabra te quiere dar un cambio sustantivo en tu vida para que tú puedas ser una mejor persona. Y eso es el evangelio. El evangelio es que Dios hizo un plano y orquestó este plan desde antes de la fundación del mundo, porque Dios sabía que la humanidad iba a fallar, pero Él se reservó a su Hijo para morir por nosotros y para que nosotros fuéramos salvos a través de su Hijo, a través de la sangre. Entonces no entiendo por qué a veces queremos cambiar el evangelio, o a veces queremos transformar el evangelio en un evangelio legalista, o un evangelio ahora todo por gracia, no tienes que hacer nada, ya Dios te ama. Y es cierto, Dios te ama, pero tiene que haber una demanda acerca de nosotros. Y debemos predicar de ese plan perfecto que Dios orquestó para nosotros. Tú estabas en la mente de Dios antes que tú nacieras, porque dice que Él te formó desde el vientre de tu madre. Y antes que fundase este mundo, ya Dios había pensado en nosotros. Por lo tanto, el evangelio es las buenas nuevas que el Padre orquestó para con nosotros. El evangelio se tiene que predicar lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Qué fue lo que Jesús hizo por nosotros? Murió por nosotros, resucitó por nosotros, fue al cielo y está intercediendo por nosotros. Y no solamente intercede, sino que nos ayuda y nos envió al Consolador, al Espíritu Santo, para fortalecernos y ayudarnos en nuestra debilidad. Y hay muchas otras cosas que tú sabes que Jesús hizo por ti. Dice que Él padeció la muerte y la muerte de cruz. Dice que Él fue clavado en un madero que representaba maldición, para que Él recibiera tu maldición y tú recibieras su bendición. Por lo tanto, ese es el verdadero evangelio del reino, el evangelio que te confronta, que te cambia, que te demanda un arrepentimiento para que tú puedas ser una mejor persona, creada a la imagen del Hijo de Dios. El evangelio es predicar que el Espíritu Santo sigue actuando y está vigente hoy aquí en la iglesia en Panamá en el 2021. Sigue sanando, sigue liberando, sigue haciendo milagros, sigue restaurando a personas. Él no ha dejado de predicar, Él no ha dejado de actuar, Él no ha dejado. No sé por qué mucha gente piensa que el Espíritu Santo ya no está con nosotros. Y por eso tenemos que seguir predicando este evangelio, porque la Biblia dice que Él fue enviado para ayudarnos a nosotros y que Él nos va a guiar a Jesús. Una iglesia sin el Espíritu Santo no es una verdadera iglesia del reino de los cielos.
¿Por qué? Se tiene que predicar que el Padre está vivo, que Jesús sigue estando vivo y que el Espíritu Santo está vigente para nosotros. Y tenemos que proclamar este evangelio, porque vendrá, y tenemos que proclamar este evangelio porque Jesús viene por su iglesia. Eso también parte de nuestra salvación. No solamente nos conformamos con que Él nos salva, con que Él nos prospera, con que Él nos levanta, sino que estamos esperando que Jesús venga por nosotros. Y no solamente como muchos creen que Jesús viene como un rapto y nos lleva. No, no, no. La Biblia dice que Él vendrá como ladrón en la noche a los que no le conocen. Pero dice, nosotros tenemos que estar velando y orando. Porque nosotros, yo entiendo por la palabra que Él nos va a guiar y Él nos va a poner el celo en nosotros de que Él está pronto a venir. Él vendrá como ladrón en la noche a aquel que no le conoce, pero aquel que le conoce sabe que Jesús viene por él. Y eso es el evangelio. Eso es predicar y salir a predicar al pecador que Jesús viene por la iglesia, que hay que arrepentirse, que hay que buscar de Dios, no solamente cuando todo va bien, no solamente cuando todo va mal, sino cuando todo también está bien. Hay gente que no quiere buscar a Dios porque tiene buen salario, porque tiene una mejor esposa, porque tiene un buen matrimonio, pero hay que buscar a Dios porque no sabemos en qué momento vamos a necesitar de Él. Eso es el verdadero evangelio. La gente solo corre a Dios por la pandemia, corre a Dios por el temor, pero nunca corre a Dios por agradecerle lo que Él ha hecho por nosotros. Y tenemos que predicar ese evangelio. Tenemos que proclamar este evangelio. Jesús proclamaba el evangelio. Y cada vez que Él proclamaba, Él decía, el reino se ha acercado. Y el reino se ha acercado a nosotros. Número 2, necesitamos conocer y saber qué es el reino de Dios. Mire lo que dice Mateo 6:13. La última frase del Padre Nuestro dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Diga conmigo, reino, poder y gloria. Dígalo nuevamente, reino, poder y gloria. Son 3 manifestaciones que tienen que ocurrir en la iglesia. Reino, poder y gloria. Reino es el gobierno de Dios, es la extensión del reino de los cielos. Quizás nosotros no tenemos cultura de reino, porque aunque sí fuimos colonizados y sí fuimos parte de un reinado como el que éramos parte cuando España nos tenía bajo su dominio, pero no vivimos bajo ese régimen y solamente proclamamos y tenemos que somos democráticos. Y como no vivimos en un reino así, no tenemos una conciencia de reino. Pero quizás si usted va a Bahamas, donde todos los días se decía Dios salva a la reina, y había un gobernador y la reina lo que hacía era decretaba, y cada decreto se tenía que cumplir en Bahamas o en todos estos países donde todavía el reino de Gran Bretaña o el reino de cualquier país todavía está ocupando ese lugar. Pero quizás nosotros no tenemos una mentalidad de reino, por eso no hemos entendido la frase o no hemos entendido el organismo con que Dios actúa. Dios es un rey y Dios tiene un reino. Y ese reino tiene súbditos. Ese reino tiene personas que también Dios quiere que reinen, pero aquí en la tierra. Por lo tanto, Dios lo que hizo fue colonizar la tierra y darnos dominio de esta tierra a nosotros, los que somos sus súbditos y sus reyes. Por eso la Biblia dice que somos reyes y sacerdotes. Por lo tanto, tú no eres cualquier persona. Por eso que Pablo dice que somos embajadores de Cristo. Y un embajador representa a su país. Por eso Jesús le dijo a Pilato, yo no soy de este mundo. Yo nací en este mundo por el vientre de una mujer, pero yo no soy de este mundo. Mi reino no es de esta tierra. ¿Se acuerda cuando Jesús le dijo a Pedro, tú no crees que yo puedo llamar a millones de ángeles y ellos me vienen a servir? Porque Jesús tenía mentalidad de reino. Y cada vez que Jesús proclamaba el evangelio, que es lo que hacen la gente cuando un reino quería conquistar un país, la gente proclamaba, viene el reino. Viene el reino y la gente se guardaba y se atemorizaba. Y entonces el reino venía a través de su ejército y conquistaba un país. Eso fue lo que hizo Dios con este mundo.
Aunque Dios la había creado, Satanás tomó el dominio total de esta tierra y Dios nuevamente envió a su Hijo por nosotros. Y lo que Dios nos está diciendo es que el reino de Dios quiere comenzar a gobernar nuestras vidas. Número 2, el poder es la demostración tangible de ese reino. Cada reino tiene un poder. No podemos decir que pertenecemos al reino de Dios, pero no manifestamos poder. Y es ahí donde queremos nosotros estar cimentados, porque el reino trae poder. Y el poder trae transformación y cambio en nuestra vida. Mi hermano, estamos a punto de ver los milagros más grandes que han acontecido en la iglesia. ¿Por qué? Porque el reino se está acercando. Y el reino está siendo proclamado con el evangelio del reino, para que las demás personas entiendan de que viene un cambio, que vienen milagros, que viene transformación, pero tenemos que entender esto. Y la gloria es el ambiente donde el reino está. Nuevamente, el reino es el gobierno, la extensión del reino de los cielos. El poder es la demostración tangible de ese reino de Dios. Y la gloria es el ambiente donde el reino está, donde el reino se mueve. Cada vez que el reino se proclama, se manifiesta el poder, dejando una atmósfera de gloria. Por eso cuando usted viene a la iglesia y predicamos el verdadero evangelio del reino, queda como una atmósfera en el lugar. Pero esa atmósfera no se quiere quedar solamente aquí, quiere meterse dentro de ti. Y cuando tú llegas a un lugar, llegó el reino de Dios contigo. Parece como que no lo creemos. Cada vez que tú llegas a un lugar, el reino de Dios llega contigo. Y tú puedes proclamar el evangelio del reino y ese reino va a manifestar poder. Por eso no te limites a orar por personas solamente en la iglesia. Donde tú llegas, tú puedes orar por la gente. Y como tú eres un representante del reino de los cielos, el reino va a manifestar poder. Usted sabe por qué este mundo no cree en la iglesia, porque no hay poder. Lo que hay es palabrería, lo que hay es culto a la personalidad, lo que hay es pastores bien refinados, pero no hay poder. Y eso es lo que cambia, y por eso la gente cree en la iglesia. Pero cuando tú vas a una iglesia y la gente tiene poder, la gente cree verdaderamente en el evangelio del reino. Dice la Biblia en 1 Corintios 4:20, porque el reino de Dios no consiste en palabra, sino en poder. Y yo estoy seguro que eso es lo que va a cambiar la iglesia. Pero recuerde, en el primer punto dijimos arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Por eso, número 3, el reino de Dios demanda cambios. Y es aquí donde muchas personas se estancan. ¿Por qué? Porque tú vienes a la iglesia, aceptas a Jesús glorioso, vienes cada domingo, pero entonces ese reino va a demandar de ti cambios. Cambios a la misma altura del reino que tú representas. Usted se imagina que invitemos a esta iglesia al embajador de Estados Unidos. Y cuando entre el embajador, venga en chancleta, en un short y con unos lentes todo feo. Usted no va a hablar mal del embajador, usted va a decir, ¿y eso que representa a Estados Unidos? Porque cuando el embajador llega, la imagen que da es la imagen del país que él representa. Así que de la misma forma, como la gente te ve a ti, es como la gente va a juzgar al reino de Dios. Ahora, los cambios que la Biblia demanda no son cambios externos. Yo lo hablé así para que usted tenga un poquito de imaginación acerca de lo que usted jugaría. Pero ¿qué pasaría si tú eres un representante del reino y tú hablas como la gente de este mundo? La gente va a decir, este pertenece al mismo reino que yo. ¿Por qué? Porque no hay un cambio diametral que testifique o argumente que tú eres de un reino diferente. Miren lo que dice la Biblia en Mateo 18 del 1 al 4. Tengo una versión diferente, pero usted puede leer la del 60, la Reina Valera. ¿Se acuerda cuando Jesús dijo, no le impidáis a los niños venir a mí? Miren lo que dice Mateo 18 del 1 al 4. Por ese tiempo los discípulos vinieron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño pequeño
Dice, y puso al niño de pie frente a ellos. Allá dice, llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Miren lo que dice Jesús. Les digo la verdad, a menos que cambien su manera de pensar. Nuevamente, a menos que cambien su manera de pensar y se vuelvan como niños pequeños, nunca entrarán en el reino de los cielos. Pero cualquiera que se humilla, y Jesús hablaba de la humillación como un niño, no es hacerse como un niño. La gente ha malinterpretado este texto, no, que yo tengo que ser como niño. No, es la actitud del niño. Que el niño nunca busca engrandecerse, sino que el niño es humilde. Esa actitud del niño frente a los grandes, el niño siempre se ve como humillado. Bueno, Jesús hablaba, dice, pero cualquiera que se humilla y se vuelve como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Así que el reino demanda cambios, demanda arrepentimiento, pero demanda humildad. Es todo lo contrario a este mundo. Mientras más tú tienes, más orgulloso tú eres. En el reino de Dios es diferente. Mientras más tú tienes, más humilde tú eres. Por eso que el reino es diferente a cómo se conduce la gente de este mundo. Si usted habla con alguien que es muy adinerado, es muy orgulloso. Aunque el orgullo no depende de tener mucho, porque hay personas que son pobres y también son orgullosas. Pero la actitud es que mientras más tú tienes, mientras más tú acumulas, mientras más tú tienes, eres más orgulloso porque tengo y tú no tienes. Pero en el reino dice que mientras más tú tienes, más tienes que hacerte humilde. Por eso la actitud en el reino es diferente. Por eso no podemos ser pastores orgullosos o hermanos orgullosos, porque tenemos que ser personas de reino con identidad, sabiendo que no somos cualquier cosa, pero humildes. Y eso confronta. ¿Por qué? Porque la gente quiere ayunar, quiere orar, quiere hacer todo, pero no quiere ser humilde. Y eso es un ingrediente necesario para poder entrar, dice Cristo, al reino de los cielos. Porque mientras más humilde tú eres, entonces eres el más grande en el reino de los cielos. Eso es transformación. Y humildad no se refiere a cómo tú te vistes, cómo tú te expresas. Humildad se refiere a una actitud que tú debes de tener en el reino de los cielos. Número 2, miren lo que dice Mateo 19, 23, 26. Dice, miren lo que dice. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, Mateo 19, 23 al 26. De cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que más es fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿qué pues podrá ser salvo? O sea, después que Jesús dijo esto, los discípulos dijeron, entonces nadie puede ser salvo. Dice, mirándolo Jesús le dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. O sea, que en medio de que tú eres transformado, necesitamos de Dios. Porque nosotros no podemos ser salvos por nuestra fuerza. Ahora, esto no va en contradicción a que tú no puedes prosperar en la vida. Recuerde, dice que Jesús le dijo al rico, vende y da todo a los pobres y ven y sígueme. Él le hizo un ofrecimiento. Solamente Jesús le decía, ven y sígueme a aquellos que él quería convertir como sus discípulos, sus apóstoles. Y yo estoy seguro de que si él vendía y se daba todo a los pobres, Dios no lo iba a dejar pobre. Pero nosotros hemos querido creer que no, un evangelio de pobreza, porque tenemos que entrar en el reino de Dios. Él no estaba hablando de eso. Él está hablando de una actitud en la persona, de que cuando tú tienes algo, tú lo puedes compartir con los demás. De que en el reino es más bienaventurado dar que recibir. De que en el reino se comparte, no se acumula. ¿Por qué? Porque el reino siempre está dando continuamente. Es una fuente que da a los demás. Por eso tenemos que ser una iglesia que comparte con las personas.
que tenemos, gozamos, está bien, disfrutamos, pero también pensamos en aquellas personas que no tienen nada que comer. ¿Por qué? Porque el reino es altruista, o sea, el reino es dador. Por eso que no hay manifestación del reino en aquellas iglesias que nunca van. Porque el reino de Dios se manifiesta en aquel corazón que siempre está dispuesto a darle a los otros, aunque tú te quedes sin comer nada. Y tú sabes que aunque tú le das al otro y tú te quedes sin comer, Dios nunca te va a dejar sin comer. Porque cuando tú le das a alguien, la Biblia dice que el que da al pobre a Dios presta. Y Dios no es deudor de nadie. Por lo tanto, cuando tú le das a alguien, Dios te va a retribuir eso mismo que tú estás dando. Eso es el reino de los cielos. La gente piensa que el reino de los cielos es solamente poder y gloria. No, no, no. El reino de los cielos también se comparte. También es dar. Y no hablo de diezmo y ofrenda, hablo de que lo que tú puedes dar con lo que Dios te ha dado a ti, a tu vecino. Yo tengo un vecino que nunca me saluda y que nunca ni lo conocía. Y en la pandemia le regalé una bolsa. Y tampoco yo le digo, tienes que venir a la iglesia porque yo te di la bolsa. No, no, no. Yo sé que mi retribuidor se llama Jehová de los ejércitos. Y el mejor testimonio que yo puedo dar es a Dios, a Jehová y a Él, que en medio de la pandemia nadie le dio. Y uno que va a la iglesia, que nunca saluda, pero le dio algo. Porque lo hacemos para Dios. La Biblia dice todo lo que hacer, de hecho, palabra o pensamiento, hacerlo para el Señor y no para los hombres. Eso es un verdadero evangelio del reino. Dice Juan 3:3, te digo la verdad, respondiendo Jesús, a menos que vuelvas a nacer, no puedes experimentar el reino de Dios. Y es aquí donde yo creo que la iglesia no ha llegado. La iglesia puede estar llena de personas que le agradan escuchar la palabra. Hay iglesias llenas de personas que son seguidoras del mensaje que porta el pastor o el líder o el que predica en la iglesia. Pero la única manera que tú puedes experimentar este cambio en tu vida es que tú nazcas de nuevo. Y el único que te puede hacer nacer de nuevo es el Espíritu Santo. La Biblia dice que Él te convence de pecado, justicia y juicio. Y Él es el que produce el querer como el hacer en tu buena voluntad. No importa el mensaje que yo predique, no importa el fuego que haya cuando haya alabanza. Si tú no aceptas a Jesús, no puedes experimentar este reino. Ahora tú me dices, oh hermano, usted me ofende. ¿Por qué? Porque yo tengo 30 años en la iglesia. El hecho de que tú tengas 30 años en la iglesia no quiere decir que tú eres un cristiano. Porque yo te puedo preguntar, entonces, tienes 30 años en la iglesia y ¿dónde están los frutos de tu cristianismo? La Biblia dice que por los frutos los conoceréis. Así que no es porque tú tengas 30 años dentro de 4 paredes. Es porque hay un cambio diametral en tu vida. Y eso trae un evangelio del reino. Hermanos, aquí no queremos tener adherentes, aquí queremos tener cristianos cambiados por el poder de Dios. Nosotros no somos multinivel. No representamos a un reino que cambia al individuo. Predicamos a un evangelio que cambia a la persona. Que entre un drogadicto y deje la droga. Que entre alguien que consume alcohol y deje el alcohol. ¿Por qué? Porque predicamos un evangelio que cambia. Y si no cambia, no es evangelio. Es confrontativo. Pero el evangelio no solamente funciona porque cambia, sino porque tú te dejas cambiar por el evangelio. Ahí donde la persona dice, no, Dios es soberano, Dios me va a cambiar. Sí, cuando tú le abras tu corazón. Apocalipsis dice que Jesús está a la puerta llamando. No de impíos, de cristianos. Escribe el ángel en la iglesia. ¿A qué iglesia? A una que conocía a Jesús. Y parece como el texto dice, que la iglesia sacó a Jesús de su iglesia. Por eso Jesús está tocando. Ábrame la puerta. Por favor. Hermano, si venimos a la iglesia y el centro no es Jesús, ¿para qué venimos? Mejor nos vamos a vender hot dog
Y somos más eficientes asando las salchichas y poniéndole cebollas. Pero si este evangelio no cambia a nadie, entonces ¿para qué estamos aquí? Todos tenemos que ser confrontados. Porque este evangelio no es que te cambie un día, te cambia progresivamente. Yo no te voy a mentir que si tú aceptas a Jesús vas a ser una nueva persona de una vez. No, vas a comenzar un caminar. Y la vieja naturaleza va a comenzar a dejar tu vida y tú vas a ser afectado entonces con una nueva naturaleza divina, como dice Pedro. A semejanza y conforme a la imagen del Hijo de Dios. Pero tiene que haber una transformación. Y eso es lo que no vemos mucho en la iglesia. Yo no puedo creer que tú tienes 30 años y sigues con el mismo bochinche de hace 5 años. Eso no es evangelio. Eso no es cristianismo. Eso no es transformación. Transformación es que antes yo era así y ahora yo soy de otra manera. Por el cambio que tiene que haber en las personas. La gente dice, wow, pero es que lo dice muy fuerte. Es que es así. Nicodemo era alguien que conocía la palabra. Y Jesús le dijo, ¿cómo tú siendo judío, conocedor de la letra, no sabes cómo es esto? No es porque yo tengo un instituto bíblico. ¿Y quién dijo que un certificado te hace ser cristiano? Pregunto, ¿lo hizo Pedro? ¿Lo hizo Pablo? Pablo dice, 14 años duré en el desierto de Arabia. Y entonces, después que se me fue revelado el evangelio, dice Pablo, mi evangelio, comencé a predicar a Jesús. Porque nosotros no estamos buscando cambios momentáneos. Estamos buscando cambios consistentes en las personas. Y cada vez que hay una transformación de un individuo, ese individuo puede impactar a un país. Imaginémonos que todos ustedes trabajan. Sé que hay gente aquí que no trabaja, pero que todos ustedes trabajan en una empresa particular. Y que usted con ese evangelio afecte a todo aquel que trabaja en esa empresa. ¿Qué pasaría de aquí a 5 meses? Por poquito. Ahora, ¿qué pasaría si con este evangelio usted va a la casa de su mamá o a la casa de su familia y usted le predica el evangelio? Eso no habla de una responsabilidad a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no es meramente convertirse. Es convertirse a Jesús y decir lo que Pablo dijo en Gálatas 2:20. Mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Y cómo vivo la vida ahora en la carne? Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es conocer a Jesús. Es como cantábamos antes, menguar en mi vida, no hacer lo que yo quiero y dejar que Él comience a crecer en mí. Eso es cristianismo. Es convertirse, es cambiar, es hacerse como niños. Es nacer de nuevo. Dice, 3,000 se convirtieron cuando Pedro predicó. Por un mensaje de Pedro, bien dado. Calcula ese mensaje como en 30 minutos, hasta en menos. Pero Pedro le desglosó el evangelio hasta que esa gente sintió que tenía que arrepentirse. ¿Se acuerda del etíope? Que dice que era de la reina de Candace y venía leyendo Isaías. Y el discípulo se le acercó y dice que no entendía lo que decía Isaías. Pero cuando el discípulo le predicó y le explicó lo que decía Isaías, él dice, ahora, ¿qué me impide a mí bautizarme? O sea, Felipe fue tan directo que él entendió que necesitaba bautizarse para poder ser verdaderamente creyente. Hermano, tenemos que predicar el evangelio tan conciso pero tan poderoso que la gente entienda el mensaje. La Biblia dice en Juan 3:17, y no envió Dios a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo a través de Él. Nosotros no estamos aquí para antagonizar a nadie y a la misma vez decirle que Jesús te puede salvar. Jesús te quiere salvar y te puede salvar.
Pero tiene que haber un arrepentimiento. Tiene que haber una transformación en tu vida. Tiene que haber una decisión. En otras palabras, tiene que haber pantalones en las que tú te amarres y tú digas: aquí yo me agarro de Jesús hasta que Él me cambie y yo sea una nueva persona como Él prometió en su palabra. Ese es el verdadero evangelio del reino. ¿Para qué tener iglesia llena y no se predica este evangelio que no hay transformación? ¿Para qué tener hermanos y hermanas que vienen todos los domingos pero nunca cambian su vida? ¿Para qué tener gente que el vecino no se lleva con ellos porque nunca han dado un testimonio verdadero de lo que es un verdadero evangelio del reino? Queremos que la gente entienda que a través de nuestra vida estamos viviendo lo que predicamos. Necesitamos este evangelio del reino que traiga transformación a nuestra vida, que traiga cambios, porque son acciones que dicen lo mismo que predicamos. Si tú vives el evangelio con tu vida, estás corroborando lo que estás hablando con tus palabras. Y esta palabra y estas acciones determinan el panorama de nuestra nueva vida que ahora vivimos en Jesús. ¿Por qué? Porque nos convertimos a un evangelio que es creer buena nueva y buena noticia, y es cambiar nuestra vida para ser nuevamente como niños y experimentar un nuevo nacimiento. Nicodemo le dijo a Jesús: ¿cómo yo siendo viejo puedo entrar nuevamente en el vientre de mi madre? Y Jesús le dijo: es que tú no entiendes. Así como tú oyes el viento, pero no sabes ni a dónde va ni a dónde viene, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea, esto tú no lo puedes comprender con tu mente. Una transformación espiritual desde adentro hacia afuera. Número 4, el reino de Dios manifiesta el poder. Y ese poder trae cambios físicos y naturales. Y es aquí donde me quiero detener un poquito. Vamos a leer Mateo 12, 22 al 37. Dice Mateo capítulo 12, 22 al 37. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y dice: y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanece o no permanecerá. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por el dedo de Dios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. Dice: el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Y cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonada, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Dice Jesús: generaciones de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Aquí vemos
una manifestación del reino de los cielos. Jesús liberó a un niño endemoniado. Esa manifestación es el poder que manifestaba Jesús cuando proclamaba el reino, y el reino venía y liberaba a las personas. Y esta gente quería atribuirle a este poder que Jesús echaba fuera a los demonios por el mismo demonio. Y Jesús le dice: ustedes están equivocados. Porque si Satanás echa fuera a Satanás, ¿cómo permanecerá su reino? Hablando de que tenemos una confrontación con otro reino. La Biblia dice que fuimos trasladados de la potestad de la tiniebla al reino del amado Hijo de Dios. Por lo tanto, cuando tú perteneces al reino de los cielos, va a haber un reino antagónico que te va a hacer la guerra. Pero yo te quiero decir que tú tienes el poder, dice la Biblia, para atar al hombre fuerte, saquear y llevarte todos sus bienes. Eso habla de liberación. La Biblia dice que el pan, la liberación es el pan de los hijos. Eso habla que hay una acción que tú tienes que hacer, es liberar a la gente que está cautiva. Por eso Jesús decía: el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido para liberar a las personas, para llamar a los cautivos a libertad, para sacar a los oprimidos de las cárceles, para darle vista a los ciegos. Y comenzó a Jesús a testificar lo que él iba a hacer. Por eso el reino trae liberación. El reino trae liberación. El reino saca a la gente de la esclavitud del pecado. El reino te cambia transformalmente y te cambia diametralmente a una nueva persona y te saca de toda esclavitud del pecado. Cualquier esclavitud que tú tengas de algún pecado, si tú verdaderamente escuchas el reino y eres liberado por el reino, dice que al Hijo libertare seréis verdaderamente libre. Tenemos que hacer a las personas libres del pecado. Hay gente que son gente buena y quiere ser libre, pero no puede ser libre a menos que ellos sean libertados por una palabra de Dios. Y la Biblia dice que vamos a ser justificados o condenados por nuestras palabras. ¿Qué pasa? Que una iglesia no proclama el reino de los cielos. No hay liberación. La gente sigue cautiva. La gente sigue en las mismas malamañas de antes y no cambia. Y la gente no va a creer en una iglesia donde la gente no cambie. La única manera que tenemos para manifestar esto es recibiendo el evangelio del reino. Dice 2 de Corintios 10, 4, 5. Nuestras armas no son de este mundo, pero tenemos el poder de Dios que destruye fortalezas del pensamiento humano y derriba teorías engañosas. Todo muro que se interpone contra el conocimiento de Dios es derribado. Y todo pensamiento rebelde es capturado y conducido a un acuerdo de obediencia a Cristo. Por esto no es un cambio mental. Esto no es que tú repitas todos los días: soy salvo, soy salvo, soy salvo. No. Esto es que tú te dejes impregnar por este evangelio del reino. Y que el Espíritu Santo que gobierna el reino comienza a cambiar tu vida. Pero ¿dónde está el ataque? En la mente. Dice Pablo que hay fortalezas en nuestra mente que nos impide conocer el conocimiento de Dios. Hay gente que me ha dicho: yo voy a la iglesia, pero no entiendo nada de lo que se predica. Y yo lo oigo, yo quiero, pero no entiendo. Tienes una fortaleza en tu mente. Y solamente el evangelio puede derribar toda fortaleza que impide que la gente llegue a conocer la palabra de Dios. Satanás dice que es el Dios de este siglo y ha cegado el entendimiento para que no puedan creer. Pero esto no es confrontando, esto es predicando. Por eso, mi hermano, si un brujo te echa algo en tu casa, tranquilo, predica el evangelio. No diga: voy a hacer una guerra espiritual esta noche porque ese brujo tiene que entender que no, nada de eso. No son con armas carnales. Que ahora yo voy a ir a la casa de ese vecino y él va a saber quién soy yo. No son con armas carnales. Son con armas espirituales que pueden destruir toda fortaleza en nuestra mente. Los principados controlan territorio con el pensamiento de las personas. Y solamente una iglesia que predica el evangelio puede cambiar el pensamiento de las personas. Por eso, no te limites, predica a Jesús. No prediques teología, no prediques historia, predica a Jesús. No te pongas a discutir con los testigos de Jehová, predica a Jesús.
No te pongas a discutir, dice Pablo, vanas repeticiones o cosas que son huecas, que no tienen sustancia, sino predica a Jesús. Que cuando viene el Señor, que yo conté y el Señor viene, no predique esas cosas, predica a Jesús. El único que puede cambiar a la gente, no son argumentos teológicos, no es escatología, no es demonología, es Cristo revelado a través del Evangelio de gloria. Tenemos que entender eso. Si cambiamos el mensaje, no hay poder. Si predicamos el mensaje, hay poder. Voy a repetir eso. Si cambiamos el mensaje, no hay poder. Si predicamos el mensaje de Jesús, viene el poder de transformación. Así que yo le invito a que usted sea alguien que predique el evangelio del reino. Que no te limites, predica a tiempo y afuera de tiempo. Donde Dios te incomode, donde Dios te diga, abre tu boca, que el poder se va a manifestar. No le tenga miedo a demonios, no le tenga miedo a nadie. Dios va a manifestar su palabra en medio de que tú abras tu boca. ¿Recuerda Elías? La gente se estaba cortando, los profetas de Baal y de Acera se estaban cortando y Elías le decía, quizás tu Dios está en el baño. Pero dice que cuando Elías restauró el altar, de inmediato y dice, Padre, el fuego cayó y el fuego consumió el holocausto. ¿Por qué? Porque se necesitaba arreglar el altar. Se necesita tener altares encendidos en el fuego del Espíritu Santo y proclamar el evangelio que cambia a las personas. Oh Señor, si tú me permites predicar este evangelio y levantar a más personas que prediquen este evangelio, esta iglesia no se va a caber. ¿Por qué? Porque veremos a la gente cambiar y cada gente va a convertirse en un agente multiplicador de esta palabra. Hermanos, necesitamos hermanos que prediquen esta palabra. Hay muchos lugares de aquí de Panamá Este que necesitan palabra y que Dios quiere que tú abras tu boca para cambiar ese sector. Puede que seas una casa de luz, puede que Dios haga una iglesia en ese lugar. Tú no sabes, pero tienes que abrir la boca. Tienes que proclamar la palabra. No te preocupes por resultados. Dios no te llamó a que tú tengas los resultados. Dios te llamó a que tú seas obediente. Y la obediencia es abrir tu boca y proclamar la palabra. Y Dios hará. Que Dios se preocupe del milagro, que Dios se preocupe de la transformación. Yo no soy Dios para transformar a nadie. Yo solamente soy instrumento que abro la boca y la palabra cuando cae en un corazón cambia al individuo por completo. Esa es la palabra del reino. ¿Por qué no cierras tus ojos e inclinas tu rostro?